te he escuchado, Dagoberto, hablando de Tomás Hernández Franco, el autor de Yélida, uno de los poemas más hermosos de nuestra literatura. Tú eres natural de Tamboril, Sí, de Tamboril, sí, de sí, la Pajiza aldea. de la París Aldea. Entonces, Dago, cuéntame, ¿qué es lo que tú sabes de ese hombre, de ese gran poeta dominicano, Tomás Hernández Franco? Tomás Hernández Franco era un ser humano extremadamente sencillo, simple de nuestro pueblo, con una amistad muy amplia con mi familia, específicamente con Mariotilia Martínez, mi abuela, eh, porque cuando asesinaron a Garibo el Guaraguao, mi tío, hermano de mi abuela, que lo mataron porque supuestamente jugando recoqueo, pico rayas recoqueo, perdió 2 centavos y él vendía pan y lo entregó menos al dueño y lo mandaron a ahorcar. Y mi mamá, que era una gente que tenía amistad de mi abuela, se movió e hizo que al teniente Hugo Cabrera, a un tal Rubí y a otros personeros que participaron en el asesinato, lo metieran preso. Cuando soltaron a Hugo Cabrera, el teniente Hugo Cabrera, él rompió frente a casa el retrato de Trujillo. ¿Sabe lo que significaba eso? Era la sentencia de muerte a la familia. Pero Tomás Hernández Franco era uno de los intelectuales, si no el más, de más valía del gobierno maldito de Chapita, porque creo que no merece que le digan su nombre. Y se movió, y a los 3 o 4 días de eso apareció el teniente Hugo Cabrera muerto en una cuneta. Y en el bolsillo de la camisa tenía una lista con 36 personas asesinadas. Dentro de ellos estaba mi abuela y Tomás Hernández Franco, el autor de Yélida. Yélida nace, Yélida nace realmente de que Piro Estrella, uno de los caudillos de Trujillo, había violado a una señora. Obligado, que es la misma cosa, a ser de él. Y era muy usual, esos esbirros entonces a su subalterno lo hacían casar con esa mujer violada. A Chichi Ventura lo hicieron casar con esa mujer. Como represalia, Chichi Ventura, un ser humano maravilloso, Chichi Ventura, ese marinero que vendía arenque noruego en su tienda de Foliverte en Haití, o la negra Sibana, que era la bruja del pueblo, esa virgen suelta por el muelle del pueblo, hecha de medianoche a toda hora, con hilo y filo de menguante turbio. Eran de la gente que no salían de casa, tomando el café o el chocolate. En casa se vendía café en todos los golpes, molido, colado, tostado. Y Tomás Hernández Franco era asiduo a estar junto con otros intelectuales del pueblo, como Mazo Hermosén, como Bian, como Mogui. Entonces, Yélida nace de esa historia de violencia y de maltrato. Tomás Hernández Franco, un escritor excelente, quizá uno de los mayores poetas de nuestro pueblo y país, Yo tengo las suyas. de un tirón lo escribió en San Salvador, en un viaje. Pero todos conocemos, o mi familia conoce, esa historia de la realidad de Yélida, aunque
parece ser que los intelectuales nuestros solo se ocuparon de hablar de lo mágico real de la misma y no de la hechura, del porqué de sus personajes. Mi mamá todavía vive. ¿Tu mamá está viva? Sí. O mi tío Anastasio Jiménez todavía vive. Viven algunos de mis 3 o 4 de mis tíos. Había un señor muy famoso, Jiménez, que era biólogo. Jiménez. No será familia de ustedes. Es posible, pero este Anastasio Jiménez que le hablo fue el encargado en la zona norte del movimiento clandestino 14 de julio. En casa se reunía Manolo y los militantes del movimiento clandestino 14 de julio. Por eso yo afirmaba en una entrevista que me hacían de que Rufino de la Cruz no era un simple chofer. Era un militante del 14 de junio. Manolo y la Mirabal no eran tan tontos como para poner en la mano de un simple chofer la vida de las hermanas Mirabal. Era un compromiso que él había cumplido otras veces antes. Entonces Manolo se reunía en casa, no todos los días, pero sí de cuando en vez. Se reunían Sóster y Peñajaque, Mundo Villamoreno, Añana Vargas, el Pai, Anastasio Jiménez, mi tío, Rolando Blanco, y una playa de esa juventud del movimiento revolucionario 14 de julio. Mi tío es sobreviviente de la berrenda y sobreviviente de la guerra de Armenia. Anastasio Jiménez. Anastasio Jiménez. O sea, mi abuela María Otilia Martínez y mi abuelo Ezequiel Tomás Jiménez Quepo eran 2 decimeros excepcionales de mi pueblo que vivían en el contrapunteo y estaban al pie del cañón. En torno a ese tipo de cosas. O sea, yo vengo de esas laterales y por eso puedo decir algunas de Por esas eso es que cosas. tú haces esa poesía tan fácil, que tú tienes esa predisposición a la poesía. Anastasio Jiménez es un excelente poeta, es mi mentor en poesía. Ahora el Archivo General de la Nación va a publicar sus memorias. Sí. Estamos en ese ministerio. Ah, qué bueno, qué bien. Ah, pues me alegro, muchísimas gracias. Yo tenía esa, porque he leído algo tuyo así, digo, pero ve acá, él menciona a Tomás Hernández Franco con una cercanía a su familia y como que él iba a tu casa. Sí. Casi diario estaba allá. A mí me encanta. Desde las 3 de la mañana tomando café y compartiendo con los demás contertulios. Ok, el cuento de él, Mingo. Mingo. Ay, Mingo era una sonrisa. Mingo era una sonrisa. Ese cuento tan maravilloso de Mingo. ¿Te has leído a Chegui o Anselma y Manena? No, Trata solo de he leer- leído a Mingo Trata y de he leer leído a Chegui, Anselma y el Manena. que también el padre le entrega su corazón al hijo para que se lo coma. El niño tiene hambre. Sí. No sé cómo se llama ese cuento, pero es un cuento desgarrador. Que le dice, el niño tiene hambre, entonces le dice, ven aquí, toma mi corazón, coge el cuchillo y abre mi corazón y te lo comes. Oye, qué cuento tan No desgarrador. recuerdo el título, dice. No recuerdo el título, pero Yelida también es un cuento extenso, intenso, Sí. que refleja Un realidades. poema, Yelida es un poema. Un poema. Sí, un poema. Pero exacto. hay otro poema que su protagonista es tamborileño, que pienso yo, que es el poema nacional.
Tamboril pertenece a Santiago. Sí, Ahí se da mucho tabaco, sí. Somos la capital mundial del cigarro. del cigarro. Pero el protagonista del poema Compadremón es un protagonista tamborileño. Manuel del Cabral. Manuel Sí, del Cabral sí, era sí. tamborileño, No, de Santiago. de Santiago. Pero Compadremón es Enrique Blanco. A él es que él se refiere. Sí, sí. Y Enrique Blanco Era de Tamboril. era de Tamboril. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. Ese mismo. Como Compadre de dice, mis abuelos. como también. dice la canción de Vargas. Ujú. Compadre de mis Enrique abuelos también. Blanco fue el conquistador de la montaña. Cualquiera. Qué Y interesante. mi pueblo es un pueblo con una historia. Por ejemplo, el padre de Luis Abinader es tamborileño. Jocoso que era. Sí. Era muy jocoso y muy gentil. Una persona muy agradable. Salvador Jorge Blanco, También era de ella. también tamborileño. Horacio Vázquez se va de Moca a Tamboril con 14.000 pesos. Está el museo recientemente hecho. Se va a Tamboril porque su mujer era tamborileña. Es que a ustedes les gustan mucho los tambores por allá. No, había un arroyo, el arroyo Tambó, que dijeron los invasores españoles, cuando llegaron caía una cascada y sonaba como un tambor o como un tamboril. Pero de hecho por allá a la gente le gusta mucho tocar perico ripiao. Sí, sí. Estuvimos a José Reynoso Tolargo, que conforme a Dagoberto Tejeda Ortiz, es uno de los mejores paleros de toda la zona del Cibao. A mí me llama la atención eso, la disposición a la alegría por allá, por esos sitios. Lo fácil que ellos hacen sus fiestas y sus tocaderas. Y mira qué pasa, Tamboril era el único pueblo en el país y tal vez en otras partes del mundo que al trabajador, a través del cigarro, había un lector de tabaquería. Mientras iban torciendo cigarros, haciendo los cigarros los trabajadores, había alguien que le estaba leyendo a Tabaré, o que le estaba leyendo a Cumbres Borrascosas, o que le leía el periódico del día y se mantenía informado. Y ese lector era pagado con un cigarro que entregaba cada tabaquero como pago a ese lector. Porque esa gente que sembraban tabaco eran inmigrantes de las islas cubanas, Sí, ¿no? sí. Ellos eran muchos cubanos que vinieron, ¿no? Por eso el embargo cubano a quien le favorece realmente a Tamboril a través del renglón del cigarro. Es que desarrolla. Por eso Arturo de la Fuente donde se va es a Tamboril. Por eso Chuck Norris se va a poner la fábrica a la calle a Tamboril. Y una serie de personas de buen dinero allá que se van a desarrollar su capital a través del tabaco y del cigarro. Tú sabes que mi abuelito vino de Santiago de Cuba y él era tabaquero. Sí, Él vino en el principio del siglo pasado, el siglo XX. Y él contaba eso también, que a los tabaqueros, mientras estaban trabajando, había una persona que les leía sí. para entretenerlo, además de que el olor también el olor del tabaco debe ser una cosa. Correcto. Y el primer intercambio mercantil simple a través del tabaco y del cacao se hace en Tamboril, en el cruce de Bolívar Peña. O sea que venimos con un historial de trabajo y desarrollo. Dagoberto, muchísimas gracias, mi amor. Gracias Qué a ti. bueno compartir contigo. Tú eres Gracias. una enciclopedia de Gracias a ti. conocimientos. No soy simplemente un obrero de la palabra. Cuando yo te veo poniendo esos poemas del río Hudson, yo siento que tú tienes una gran sensibilidad hacia la naturaleza y que tú tienes una gran... Naciste poeta. Nació poeta, Rina.
Lo que pasa es que Rina May me quiere mucho y tú también. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, ha sido muy bueno compartir contigo en este encuentro 13º de Rina No pudo haber May. sido otra cosa. ¿Eh? No pudo haber Gracias. sido otra cosa. Excelente. Hay gente que está así que nace así, que no puede hacer otra cosa. Sí. ¿Te sentiste bien con la canción? Claro que sí. Yo quiero esa letra. Las 4 formas. Sí, de acuerdo. Y la cosa es que lo hace así como magia. No le da mucha atención, como que le viene como un volcán. Lo que pasa es que si la poesía nos ponemos a rebuscarla, vamos a escribir para que otro sencillamente se sienta bien o se sienta admirado, Pero no es lo mismo. pero no es una poesía entonces que nace del corazón, de las vísceras, no es una poesía visceral. Si yo escribo solo para complacer al otro, me estoy mintiendo a mí mismo. Bueno, esos versos de Manuel del Cabral, esos versos de Pedro Mir, no es casual que sean tan grandiosos, ¿no? Porque es que se siente que el amor, por una de tus venas me iré cibao adentro, y lo sabrá el barbero, Ese compadre Mon, ese compadre Mon, Ah, y eso es divino. eso es divino. Entonces también ese Pedro Mir, cuando él dice, tanta tierra baldía en ese tanta tierra desolada, y tanto los obreros, uno siente el sudor del obrero, uno siente el producto, ¿no? de la sociedad, ¿no? cuando te dice desde el borde bravío donde oscuro otra luz distante, envuelto en mis pronósticos de estrella, pido que me devuelvan mis bahías, mis 4 cordilleras, mis ciudades descalzas por el campo, mis provincias de polvo y de arena. Pido mi pequeña república en relieve derivada de la caña de azúcar, rica en granos cristalinos de ausencia. Yo cantando baladas en tierras del exilio, ella en cristales de azúcar en playas extranjeras. O cuando Manuel del Cabral está en un juzgado y están jugando un izquierdista y lo que hace es que transfieren el juicio para otro y piden un descanso y el juez se quita los anteojos y los limpia y Cabral te dice espontáneamente, el juez mientras descansa limpia sus anteojos. ¿Y para qué los limpia si el sucio está en los ojos? Exacto. O sea, Y cuando dice que una lágrima es un agua que piensa, hay una profundidad ahí. la Una del río lágrima qué es blanda, ¿qué? pero qué dura es Un esta, agua que sale la que de cae los de los párpados es un agua que piensa. Un agua que piensa. Oye, ciertamente estaban en un éxtasis. Yo cuando leí Mingo, yo he leído Mingo varias veces, Rina, porque Mingo era una sonrisa, Mingo. Mingo era todo. Era una sonrisa. El niño vino un domingo y lo trajeron, la mamá lo trajo al campo. Y él lo único que hacía era una sonrisa, reírse de todo. Y Mingo pasó a ser el niño mandadero de la casa. Ve aquí, ve allí. Acompañaba a todo el mundo. Todo el mundo quería que Mingo fuera a hacer las cosas, porque Mingo era una sonrisa. Mingo era una sonrisa. Entonces le pusieron Mingo porque él vino el domingo. No tenía nombre, ni siquiera tenía nombre, pero Mingo era una sonrisa. ¿Quieren coco? Vaya, Mingo, súbase a la mata, tumba los cocos. Cuidado que no despierte a Dora acá. Vamos a terminar esto. Buenas De acuerdo. noches. Bye bye. Sí, ya Buenas tenemos noches. casi No, 20 eso minutos. no es lo que digo. Quédense hasta la madrugada. Pero no hay que No, despertarlo.